Con una petición millonaria para los contribuyentes de Denver, el jefe de policía informó hoy los resultados del programa experimental que duró 6 meses, en el cual agentes utilizaron cámaras de video en sus uniformes. Samuel Rivera nos tiene más detalles en el siguiente informe. Estas son algunas de las 125 cámaras de seguridad que han sido utilizadas en los uniformes de policías del 6º distrito en Denver, en un programa piloto, el cual hoy habló el jefe del departamento, Robert White. Las cámaras en los uniformes permitirán aclarar momentos de conflicto, no solo servirán para proteger a las personas que realizan quejas legítimas, sino también serán una buena forma de proteger a los policías de falsas acusaciones por uso excesivo de la fuerza. Esta nueva forma de patrullar y actuar de los policías tendrá un costo al contribuyente de $1,5 millones, pues consideran la compra de 800 cámaras a la compañía Taser International. La etapa de prueba se ha realizado sin costo al departamento y el reporte fue elaborado por la Universidad de Cambridge. Los policías tendrán 2 opciones de dónde portar la cámara, o a la altura de sus ojos, como lo ven, o en su hombro. La ciudad y el condado de Denver han pagado $13 millones en demandas por malas prácticas y abusos policiales por agentes de la policía de Denver y del alguacil. Algunos se hacen las siguientes preguntas. ¿Será este el mejor antídoto para los supuestos abusos policiales? ¿Y qué pasará con la privacidad de los policías ante cámaras que graban constantemente y son monitoreadas? Lo cierto es que por ahora cada cámara costaría $2,000. Retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera por esa información.